El día de hoy les voy a enseñar a cómo optimizar Fortnite para tener muchos FPS. Este video va a tratar simplemente de cómo optimizar Fortnite. Si quieres optimizar otros juegos, te recomiendo ver mis videos anteriores, que la verdad están muy buenos. Ya para no hacer el cuento largo, vamos a empezar ahora sí con el video. Y bueno gente, vamos a empezar primeramente con las configuraciones en Fortnite. Y lo que vamos a hacer primero es configurar el apartado de video. Bien, en modo ventana lo tenemos que tener en pantalla completa. Y bien, en resolución yo les recomiendo tener una resolución más baja de la que tenga su monitor. Por ejemplo, mi monitor es de 1920 x 1080. Por lo tanto yo voy a usar la resolución de 1280 x 720. Y bien, esto sí te va a ayudar muchísimo a la hora de aumentar tus FPS. En sincronización vertical lo vamos a poner en no. Límite de frecuencia de imágenes. Esto sí es muy importante y aquí les voy a decir por qué. Mucha gente dice que lo tienes que poner en ilimitado. Yo la verdad no lo recomiendo, ya que a la hora de ponerlo en ilimitado te provoca más bajones, más tirones. Yo lo que recomendaría es ponerlo en 60 FPS. Y bien, si tú tienes una muy buena PC, puedes ponerlo a 120, 144. El punto es que sea estable. También si tú haces stream y lo tienes en ilimitado, el directo de vez en cuando se va a ver muy trabado o muy lagueado. Yo lo digo por experiencia propia. Así que yo, en mi caso, que tengo un monitor de 75 Hz, pues aquí no aparece la opción de 75, así que voy a poner 60 FPS de mientras. Ahora en modo renderizado vamos a ponerlo en modo rendimiento. En brillo pónganlo como ustedes quieran, yo lo voy a poner así en 100. Y bien, esto en realidad no importa casi nada. Ahora en calidad gráfica de modo rendimiento, ojo, esto solo es para los que tengan el modo rendimiento. Ustedes si tienen DirectX 11 o DirectX 12 les va a aparecer más configuraciones. Pues bien, en resolución 3D yo recomendaría ponerlo en un 70%, porque si lo pones menos se va a ver más borroso el juego, y pues si lo pones más se va a ver mejor. Yo recomendaría ponerlo en 70% por ahí. Aquí lo vamos a poner que no. En distancia de visión yo lo voy a poner en baja, cercana. En texturas igual baja y en mallas baja. Y aquí en mostrar FPS, si tú quieres puedes activarlo. Así que bueno, vamos a darle a aplicar y ahora nos vamos a ir a la siguiente pestaña, que es de este engranaje. Ya que estemos aquí vamos a bajar hasta encontrar el apartado de repeticiones, que bien, a la hora de jugar una partida normalmente se graba toda esa partida y la guarda tipo en una carpeta dentro de Fortnite. Pero bien, esto nos consume mucho rendimiento y muchos FPS, así que todas estas opciones vamos a ponerlas en no. Y listo, ya simplemente damos a aplicar. Y si en tu caso pusiste el modo rendimiento, vas a tener que reiniciar Fortnite de nuevo. Listo gente, ya terminamos con las configuraciones dentro del juego. Ahora vamos a pasar con otro tipo de configuraciones para más FPS. Y bien, vamos a configurar algo llamado Game User Settings. Esto sirve para quitar cosas o configurar cosas, pero en una carpeta o en un archivo. Que bien, acá abajo en la descripción les voy a dejar el link para que vayan y descarguen este Game User Settings optimizado. Y bien, quiero aclarar que este Game User Settings o esta carpeta yo no la hice, sino que la saqué del canal Traque, así que acá abajo en la descripción les voy a dejar tanto el link de la carpeta como el canal del dueño de la carpeta. Una vez dicho eso, vamos a extraer el archivo de la carpeta y una vez abierto nos van a aparecer estos 4 archivos. Pero antes de pasar al Game User Settings vamos a configurar estas 3 cosas. Vamos a darle clic derecho a deshabilitar hibernar y lo vamos a dar a combinar. Le vamos a dar en sí y aceptar. Y bien, una vez hecho esto, ahora vamos a pasar con estos dos. Que bien, esto va a ser depende de tu equipo. Por ejemplo, si tú tienes un equipo de gama media o gama alta, te recomiendo ponerlo en prioridad alta en Fortnite. O si tú tienes un equipo gama baja o así, pues lo vamos a poner en prioridad normal. Yo en mi caso pues tengo un equipo gama baja, así que vamos a ponerlo en normal. Le vamos a dar en sí y aceptar. Y ahora sí, vamos a pasar con el Game User Settings. Bien, vamos a abrir el Game User Settings y lo que vamos a hacer es bajar hasta encontrar las setas. Y bien, se preguntarán ¿por qué hay muchas setas? Pues bien, estos ajustes que vamos a configurar son de la resolución de Fortnite. Como hace rato les dije, les recomiendo poner una resolución más baja que la que tengan en su monitor. En mi caso tengo un monitor de 1920 x 1080, pero aquí puedes hacer resoluciones personalizadas. Por ejemplo, pueden poner la famosa resolución estirada de Fortnite. Pues bueno, aquí la pueden poner. En mi caso no me gustan esas resoluciones, así que solo voy a poner la de 1280 x 720. Así que simplemente vamos a eliminar las zetas e igualmente acá abajo vamos a poner de nuevo la resolución. Ya por último vamos a pasar acá donde dice Frame Rate Limit, que bien, estos son los FPS del juego. Aquí está configurado en 240, ahorita esto lo vamos a cambiar. Y bien, vamos a cambiar los FPS del juego, depende de los hertz de tu monitor. Por ejemplo, si tienes un monitor de 240 Hz, vamos a restarle 3 FPS o
3 Hz menos, que serían 237. E igualmente, si tienes 144 Hz, 141, tienes 60, 57 y así. En mi caso yo tengo un monitor de 75 Hz, así que vamos a poner solo 72 FPS, que sean el límite. Esto para que sea más estable y no hayan más tirones en FPS. Y bien, si quieres también ajustar la resolución de la calidad, que bien, ya lo habíamos hecho anteriormente, pero si lo quieres ajustar acá, pues lo puedes hacer. Yo en mi caso lo voy a poner en un 70%. Listo, aquí todo lo demás va a estar en 0, en false y todo. Y bien, simplemente ya para guardar los cambios vamos a cerrar y aquí mismo nos va a decir en guardar. Aquí nos va a aparecer en donde queremos poner el Game User Settings. Yo lo voy a poner acá en el escritorio y listo, aquí ya va a estar el Game User Settings. Y ahora para ponerlo en los archivos de Fortnite, el Game User Settings, vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a darle Windows más R y vamos a escribir lo que está acá, que es %local app data %. Vamos a tener que escribir eso. Le vamos a dar a aceptar. Una vez que estamos aquí, vamos a bajar hasta encontrar la carpeta de Fortnite Game. Vamos a entrar, vamos a ir a Save It, luego a Config, luego a Windows Client y aquí va a estar el Game User Settings que tenemos por predeterminado. Ahora ya para cambiar el Game User Settings antiguo para poner el nuevo, lo que vamos a hacer con el antiguo es ponerlo en una carpeta de respaldo. Yo por ejemplo aquí tengo una carpeta, así que aquí lo voy a poner. Y el nuevo lo vamos a arrastrar ya ahora sí al archivo o a la carpeta. Y listo, simplemente cerramos y como podrán ver aquí va a estar el Game User Settings de respaldo. Ahora lo que vamos a hacer es configurar el Epic Games Launcher. Y bien, acá abajo en la descripción les voy a dejar estos códigos que bien, como podrán ver, uno sirve para más rendimiento, otro sirve para menos latencia y menos ping, y el tercer código es para todo. Supongamos que vamos a elegir el código de todo, así que lo que vamos a hacer es copiar todo el código, nos vamos a ir al Epic Games Launcher, vamos a darle clic a nuestro perfil, luego vamos a ir a ajustes, vamos a bajar hasta encontrar el archivo de Fortnite, vamos a darle clic y vamos a darle clic a las dos casillas y aquí en el espacio en blanco vamos a pegar el código y listo, simplemente ya cerramos todo y ya si queremos abrimos el Fortnite. Gente, quiero compartirles un tip extra que también me sirvió mucho y se me olvidó agregar en el video, y es que nos vamos a ir al Epic Games Launcher y aquí en la biblioteca vamos a elegir Fortnite. Aquí en los tres puntitos le vamos a dar y vamos a darle a opciones y como podrán ver aquí donde dice texturas en alta resolución y sombrados de DirectX 12 vamos a desmarcar la casilla. Esto obviamente porque vamos a tener instaladas unas texturas de alta resolución y esto nos va a quitar muchos FPS, e igual si quitamos estas texturas vamos a eliminar o vamos a liberar espacio en nuestro almacenamiento, así que esto es un muy buen tip para aumentar también el almacenamiento y tus FPS. Simplemente le vamos a dar a aplicar y ya estará. Y el último paso para optimizar al máximo Fortnite es irnos a ajustes. Una vez que estemos acá vamos a irnos a sistema, ya que estemos aquí vamos a bajar hasta encontrar donde dice configuración de gráficos, vamos a darle clic y lo que vamos a hacer aquí es poner el Fortnite para ponerlo en alto rendimiento así tal cual como dice ahí. Y bien, para poner el Fortnite aquí vamos a darle acá a examinar, nos vamos a ir a nuestro disco SSD o nuestro disco duro donde tengamos instalado el Fortnite, nos va a aparecer la carpeta de Fortnite acá, vamos a darle clic, luego vamos a ir a Fortnite Game, a binarias, Win64 y aquí va a estar la carpeta principal del juego. Vamos a elegir el que esté más pesado, que en mi caso es este, vamos a darle clic, agregar. Y como podrán ver ya había agregado yo esta aplicación. Simple, ya cuando la hayamos agregado vamos a darle a opciones y vamos a ponerlo en alto rendimiento. Y listo gente, muchas gracias por ver el video hasta el final. Esto ha sido todo por hoy. Si quieres aumentar al máximo tus FPS y también aumentar el rendimiento de tu PC, te recomiendo ver los videos que te están apareciendo en pantalla. Así que sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.